No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Demasiado Están en el aire. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con sabor amargo, como todos los viernes con don Juan Carvajal. Y hoy, Muy de veras, buenos gracias días. por tener nuevamente, Muy buenos días. don Juan. Buenos días, Fernando. Hola, Y buenos aquí días. ¿Qué tal? don Fernando Pacheco Bailón. Fernando, gracias por estar acá. Porque además hay un tema que Gracias. Fernando y don Juan nos dice que es interesante tocar, y es realmente, y me da mucho gusto saber que existe el IEPAC. Me da mucho gusto que no solamente, de verdad que existe, y no solamente existe cuando hay campañas electorales, nada más. Bueno, van a decir que es por presupuesto, que Rosas Moya tiene que darle más, porque si no, pues simplemente no puede hacer nada, la pobre, 120,000 pesos que se cobra, o 130 mensuales, pues no es nada, contra hay que darle más para que pueda salir adelante. Pero el tema de la política, yo leí hace unos días que estaban viendo la forma de que el proceso electoral iniciara a partir de octubre, que 7 partidos habían dicho que sí. ¿Octubre o Bueno, noviembre? ¿No? octubre, Sí. no, dijeron ellos en octubre, salieron, pero octubre, Juan. Mm. Y lo interesante, si alguien conoce también de todo este proceso, es don Fernando Pacheco. Gracias, Fernando. Y gracias a Juan. Creo que es un tema interesante para saber realmente el IEPAC, con las nuevas modificaciones que se quieren hacer y evitar a hacer las nuevas reglas de operación que quieren ejecutar. Realmente, con eso vamos a lograr mejor democracia en Yucatán, Fernando. Uy, pues, esos son dos cosas diferentes. Buenos días a todos. Buenos días. Yo siento que el tema de postergar el inicio del proceso electoral, independientemente de la situación difícil por la que pasa todo el país, todo el mundo, es complicado el tema de la pandemia, obedece también al interés que buscan algunos actores políticos en modificar las reglas del juego electoral, la ley electoral. Ha sido motivo de acciones afirmativas que no esté legislado el principio de paridad de género para la integración del Congreso del Estado. Recordemos que el principio de paridad de género es legislado para efectos en materia electoral, como quedan los candidatos respetando un hombre, una mujer o viceversa, ya sea La nominación. La nominación. exactamente horizontal o Ujú. vertical, pero no está estipulado el principio de paridad de género para efectos de integración del Congreso. Por eso hemos tenido en Yucatán esta controversia entre los tribunales electorales para quitar uno de repechaje o poner uno de la lista. Yo creo que por allá el tema es de que se pretende eliminar la figura del diputado de repechaje, en el cual yo al menos defiendo. ¿Por qué? Porque un diputado de repechaje, como todos sabemos que es el segundo mejor lugar o el mejor perdedor, hace campaña política, motiva al electorado. Ojo, es muy diferente en una circunstancia difícil, acaba de pasar una pandemia, etcétera, pero eso no quiere decir que siempre sea así. Motiva al electorado y puede incrementar el porcentaje de la población que sale a votar. Eso es muy importante. Oye, Fer, acá disculpa, Fer, que te interrumpa. Porque son dos cosas diferentes. Los diputados plurinominales que no sirven para nada, y lo vemos ahorita en el Congreso, que te ganan por una tómbola o porque simplemente por ajuste de partido, y vemos un Congreso realmente nefasto que tenemos en Yucatán, y en el Congreso Nacional, así está, en la Cámara de Senadores, en la Cámara y el Congreso de la Unión, y acá en Yucatán más, con las chicas naranja, con todo lo que está, la basura que tenemos, yo digo claro. Y esto es un gran problema, y por eso me gusta la idea, lo que dices, de que si yo voy a hacer campaña como candidato a diputado, merezco ese lugar, porque estoy conociendo la realidad que está pasando en las comunidades, y no sentarme a esperar por un arreglos populares, por un arreglo nada más de que, oye, ¿sabes qué? Tú eres presidente de ese partido, vente para mí, aunque tengas 5 votos, no importa, por tu imagen o la basura de tu imagen que tienes como partido, vente. Por eso me gusta mucho ese concepto del repechaje, disculpa, y que realmente los que se fleten, ahora sí,
a buscarla, es interesante que tengan un lugar. Me gusta Sí. esa idea. Sí, ¿No, Juan? incentiva precisamente esta figura, incentiva a los candidatos a ser más serios en su trabajo de campaña, a hacer realmente propuestas viables que lo lleven y sobre todo al trabajo político anterior a cómo se llama el proceso de campaña y a los partidos chicos, los incentiva para poder llegar a la representación. Yo recuerdo el trabajo que realizó la entonces diputada Berta Pérez Medina, ¿sí? Que precisamente llega por la figura del repechaje luchando en contra de la gran cantidad de inversión de dinero que se hizo en el distrito del sur del estado y bueno, pues ella tenía un trabajo político de años y fue la segunda más votada en aquel otro partido que se decía revolucionario, ¿sí? Y democrático, ¿no? Era, Bueno, ¿no? era, A ver. era, exactamente. Y pues es interesante esto que nos comentas, Fernando Pacheco. Ahora, ¿cuál es cuál sería la forma más idónea para que esta figura se consolide en Bueno, Yucatán? mira, vamos a dar a todo el contexto para que podamos precisar bien. Perfecto. Si el periodo electoral, el inicio del periodo electoral se posterga, como es la propuesta que están alentando algunos partidos políticos, eso quiere decir que se pudieran hacer modificaciones fundamentales, como dice la ley, a lo que es se podría hacer una reforma electoral. Uh-huh. Por ejemplo, para que pueda haber modificaciones son 90 días antes del inicio. Eso quiere decir que si lo atrasamos 2 meses más, pues sí se puede hacer una modificación Así es. y entonces meter, legislar, adecuar o desaparecer la figura del diputado de repechaje. ¿Correcto? Uh-huh. Yo lo postergo un mes y entra en esos 90 días. Así es como establece la ley. Ahora bien, Bueno, es para darle oportunidad al Congreso a que legisle en un momento dado. ¿Sí? por supuesto, para que se Claro. pueda modificar. Sí. ¿Es necesario? Sí, porque así como está, se respeta el principio de paridad de género únicamente para efectos de elección, pero Sí. no para efectos de integración del Congreso del Estado. Por Uh-huh. eso son el tema de controversias que platicábamos entre los tribunales electorales. Así es. ¿Qué estados sí tienen la figura de diputados de repechaje y cómo sí les funciona en la integración de sus congresos? Por ejemplo, el caso de Jalisco y el caso de Ciudad de México. Vamos al tema de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene, ahí se llama Código Electoral de la Ciudad de México, entre el artículo 26 al 29, me parece, establece cómo se van a integrar, ¿ok?, los diputados para la integración del principio de Del paridad de cuerpo. género. Exacto. Muy bien, ¿cómo es? En el caso de Yucatán, vamos a hacerlo más claro, ¿no? Tenemos 10 por el principio de representación proporcional. ¿Cómo se integran? 5, que son los de lista, y los otros 5, que son por el principio de repechaje o el mejor perdedor. Muy bien. Con la reforma que hubo en la época de que era gobernador Rolando Zapata, establecieron que primero entraba el de lista y luego entraba el de El repechaje, el menor perdedor. El mejor perdedor. Era 1 y 1, ¿correcto? Así se sigue manejando. Entonces, ¿qué es lo que tienes que sacar para que se mantenga el principio de paridad de género? Tienes que sacar tu lista de hombres y mujeres segundos mejores lugares. Entonces ya sabemos que el primero de los 10 plurinominales en Yucatán va a ser de la lista y el segundo será de repechaje, pero siempre respetando el principio de paridad, hombre-mujer o mujer y hombre. Y así mantienes, obviamente son 25 diputados, siempre va a ser un número, como es un número impar, pues entonces ahí sí vas a respetar que sea hombre-mujer, porque cuando es repechaje, tú no sabes
quién va a ser el mejor segundo lugar, si hombre o mujer. Pero si tú sacas tu lista de los mejores segundos lugares, hombre, mujer, ya sabes que va a ser 1 y 1, 1 y 1. Y así te quedaría la figura de repechaje manteniendo la legislación actual. Ahora bien, es muy importante esto. Hay que mantener, y eso, para eso sirven ese tipo de reuniones, de foros que se hacen, para que se haga un sistema de parlamento abierto utilizando las nuevas tecnologías como estamos haciendo el día de hoy, para que la gente que le interese opinar sobre esto lo haga. Porque si lo van a legislar a su estilo, en la forma no muy peculiar, en lo oscurito, y perdón por decir de su estilo, en el estilo pues caduco, más bien, preciso, pues entonces, híjole, pues los que nos interesa este tema en asuntos electorales políticos, sin estar vinculados en partidos, pues entonces realmente pues es como si dijeras, esta mata, digo, perdón por el comentario y la analogía tan burda, esta mata que está en mi casa tiene plaga, pues mejor la corto y ya. No, pues es que es un oxígeno. Los diputados de repechaje es un oxígeno, es muy importante, entonces mejor pues la fumigo, la mantengo y sigue funcionando. Y no la podas y todo. Sí. Claro. Oye, y eso mismo, perdón. Oye, Fer, aquí una pregunta que quisiera hacerte. Y disculpa, Juan. Aquí estamos hablando de diputados de repechaje, que de veras hay que cambiar, quitar a los pluris. Yo nunca he estado a favor de los pluris. La verdad, siempre lo he dicho, no sirve para nada, sin más que para servir ni siquiera ahora a su partido, que es lo peor, así claro. Pero además, Fer, ¿no ese repechaje debería también llegar y aterrizar a los municipios de Yucatán? Bueno, por supuesto que sí, pero aquí estarías modificando la integración de cómo quedarían los cabildos. También hay una iniciativa de modificarlos por el porcentaje total de población existente, ¿no? Entonces, y que el segundo lugar quede también como regidor. Por allá había, pues exactamente, que el presidente municipal estuviera integrando, el candidato a presidente municipal del otro partido político quedara como regidor. También pudiera funcionar, desde luego. Lo veo un poquito más complicado, no en términos electorales, sino por la naturaleza de cómo. Pero sí está en Quintana Roo, ¿no? Así está Quintana Roo y funciona. Hay municipios, claro, que funcionan, pero por la naturaleza a veces de algunos municipios, por las peculiaridades que tienen, pues ya vimos, por ejemplo, tuvo que intervenir en el caso Canacín, en la sala Jalapa. Hay ediles que la verdad hacen la ley de Herodes, entonces pero por eso, Fernando, pero podría funcionar. Pero no eso hace más democrático un municipio, un cabildo, ¿qué es lo que buscamos? Sí, pudiera haber mecanismos. Yo me atrevería, por ejemplo, a mejorar en nuestra ley electoral local, en el caso de los diputados, y luego transitar, no así de golpe en un instante, sino transitar a una figura similar en el caso del cabildo. Pudiera ser. Porque a veces si lo quieres de golpe, pues no puede funcionar. No, era precisamente hablar sobre ese aspecto de la propuesta que hay también de que los cabildos tengan una especie de repechaje, ¿no? Pero si no mal recuerdo, algunos municipios del norte del país ya han transitado sobre esto, sobre esta figura. En los años 2000 había en Coahuila, había varios municipios que habían llegado a esta figura. No sé si aún permanezcan, ¿sí? Y como tú dices, doctor, yo lo veo muy bien porque permite que en realidad la representación política por la que votó una parte, una fracción de la ciudadanía, se encuentre representada en la autoridad municipal. No sé qué piensas tú, Fernando. Siento que sí, pienso que primero yo me iría un poquito más despacio, me iría primero en mantener la figura del diputado de repechaje en la integración del Congreso del Estado y luego prever un sistema de reforma electoral para que en el cabildo pudiera funcionar, pero no en una legislación a vapor,
contrarreloj con los 90 días, sino abrir el espectro para el funcionamiento del debate, hacer el llamado parlamento abierto, donde personas que les interese participar en esos temas expongan sus ideas, se comparen casos como Coahuila, se comparen casos como Quintana Roo, cómo funcionan. Y yo creo que eso nos ayudaría a mejorar una ley electoral que sea innovadora, que se rescate la figura del candidato que va y hace campaña. El diputado plurinominal, el regidor plurinominal no debe desaparecer porque le da contrapeso político. ¿A Pero quién? yo creo que tú lo puedes... A ver, Fernando, disculpa que ¿a quién le da contrapeso político los regidores pluris cuando acá en Yucatán y a nivel nacional? Bueno, yo conduciendo Yucatán no conozco al menos un solo regidor que haga contrapeso a su alcalde. No haré. Entonces, ¿para qué quiero tener plurinominales si de todas formas les llegan, les dan sus croquetitas? Lo veo en UMAM, lo veo en Canacín, lo veo en Motul, lo veo en cualquier lugar de Yucatán. Entonces, Muna, Ticul, Oscuscap, Peto. Entonces, ¿cómo puedo yo, ciudadano, decir que hay contrapeso si nunca ha habido? Bueno, el tema del contrapeso es un tema electoral. Yo soy candidato. Pero como regidor. Sí. Pero como regidor. Yo soy candidato. Políticamente no. Lo voy a explicar. Yo soy candidato de un partido político, ¿ok? Hay gente que vota por mí y ese es un contrapeso. Tiene que estar representada la gente que votó por mí en la integración del cabildo. Ahora, que el regidor se deje amedrentar, que el regidor vote, le lleguen al precio, pues son las condiciones propicias de nuestro sistema político, aquel que se vende, aquel que no sabe definir su posicionamiento. Fíjense que ha tenido posicionamientos claros algunos regidores, en algunas alcaldías, en algunos presidentes municipales, y han defendido bien el posicionamiento. No dudo, no debe de quitarse. Yo soy más de la idea de defender la figura de ese sistema, del regidor que hubiese o del diputado que va, hace campaña y defiende un posicionamiento. Por eso, en esta posición, Fer, no es mejor que el lugar que sea pluri, a eso voy, que sean los regidores que están haciendo campaña los que ocupen esa posición y no los que están sentados viendo cuántos votos van a tener para llegar. Porque cuando tú eres, a eso me refiero, tú eres, se hace la lista de plurinominales y la lista de mayoría. Los de pluris, ¿qué hacen? Yo estoy en primer lugar, voy a esperar si pierdo o no pierdo y entro. Y no simplemente no invierten, no económico, sino invierten ni siquiera su tiempo, porque saben que van a quedar. A eso me refiero. ¿Por qué tener a esa gente que no sirve para nada, que va a ser un lastre para apoyar a los ciudadanos? Lo tienes cuando uno que hizo campaña, que se la está jugando, no tiene esa posición. A eso me refiero. Sí, es lógico de entender, pero ve, si tú analizas, por ejemplo, en estadísticas, ¿quiénes son los diputados plurinominales? ¿Quiénes son los regidores plurinominales? Si tú analizas históricamente, te vas a dar cuenta que son los que presiden comisiones, son los que hacen el trabajo parlamentario, ¿ok? Son los que están en la integración de foros de discusiones. Entonces, ojo, eso es una figura pensante también. No quiere decir que no lo sean los otros que van por... A ver, esas figuras pensantes que están en el Congreso, en las diferentes comisiones, yo veo priistas como Enrique Castillo, diputado, presidente de comisión, que ha sido diputado federal, diputado local, y no sirve para nada porque su comisión está muerta. Así veo los de Morena. Entonces, no me vengas a decir que son la gente pensante. Eso no lo puedo aceptar. Y lo mismo lo veo en las regidurías. Cuando voy a los municipios y veo quiénes presiden las comisiones de esas regidurías que no hacen nada, entonces tampoco son gente pensante. Porque tú ves, por ejemplo, un Porfirio Muñoz Ledo, que es diputado federal, que es por el principio de representación proporcional, y está proponiendo iniciativas de ley. Digo, no quiere decir que sean todos, pero también hay esa mezcla. Bueno, un 99% no, le voy a aceptar. ¿No? Sí, claro. Juan. Yo considero que a esta problemática que estás marcando, doctor Durán, tiene su origen en la poca cultura política
que tenemos los mexicanos y los yucatecos. La mayoría de personas que llegan a la regiduría, vamos a ponernos nada más en la regiduría, siguen considerando que el presidente municipal es su jefe. Así es. No logran comprender que son parte de un cuerpo colegiado donde todos son igual, todos tienen la misma categoría, todos tienen el mismo peso, solamente hay una persona en el cual recae la presidencia, que es el que coordina y ejecuta lo que el cabildo acuerda o aprueba, ¿sí? Entonces, esa es una parte de la cultura política que todavía es un lastre para nuestra incipiente democracia en México y peor en Yucatán. Es lastimoso cómo podemos ver a lo largo de los 106 municipios donde los regidores, bueno, hasta el síndico o síndica, están dispuestos a hacer lo que les indique el presidente municipal. Por eso la figura del síndico o síndica no ha sido tan exitoso como se esperaba. Y donde pienso, Fernando, también habría que hacer algunas reformas, darles más dientes a esta figura del síndico. El principio de representación proporcional es producto precisamente de un carro completo, ¿no? De buscar la representatividad política que inicia con los diputados de partido en los 60, que viene con la reforma de Reyes Heroles en el 78, 79, y que establece nuevos bríos del sistema electoral. Pero eso a lo mejor no va de la mano con nuestra cultura política, como mencionas bien. Si el regidor, el diputado, va a los intereses de quien controla el dinero, llámese alcalde, llámese el presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, entonces estamos hablando de un sistema en el cual pues está a los intereses del poder económico que le pueda figurar porque está haciendo carrera política. No estamos viendo a un representante popular que cuando termine de ser diputado regresará, por ejemplo, a dar clases a la universidad donde trabajaba, a la escuela primaria donde era maestro, o a defender sus actividades profesionales como contador público, como abogado, etcétera, sino porque está buscando hacer carrera política. Esa es la realidad, que no necesariamente va con el principio de representación proporcional. Sí es cierto, pudiéramos cuestionar hoy en día con el nuevo modelo político que tenemos, qué tan viable puede ser permanecer el sistema de representación proporcional. Si hubiese que acotar en este tipo de democracia en ciernes, si hubiera que eliminar o disminuir el número de representación proporcional o transitar hacia una figura de ese diputado, de ese regidor de representación proporcional por la vía del repechaje, pudiera ser también viable, ¿sí? Pero claro. eso tendríamos que Ahora, Fernando, trabajar. tú lo acabas de decir hace un momento. No se debe legislar al vapor. ¿No sería estaremos cayendo en esa situación? Tratar de legislar al vapor sin una discusión, sin un análisis donde la sociedad yucateca participe, donde la figura de parlamento abierto realmente esté tomando en cuenta a los diversos sectores sociales de la sociedad yucateca, donde especialistas como tú estén dando su opinión. O sea, yo siento que esto es al vapor. O sea, hay el interés sano de mejorar o hay algo atrás de ello. ¿Sí? Pues mire, el tema de que se tiene que legislar sobre este tema, sobre los diputados de repechaje si desaparecen o continúan, se tiene que hacer. Al vapor o no se tiene que hacer porque si no caeríamos en lo mismo que ha pasado en procesos electorales anteriores, donde quién entra, hombre o mujer, si se quitas al de repechaje o quitas al de la lista, el cual pues tienes que quitar al de repechaje porque la lista es el principio de representación proporcional como está en la ley. Ahora bien, se tiene que hacer. Yo soy partidario de que se legisle en cuanto a la integración del Congreso respetando el principio de paridad de género. Ahí sí, soy de la idea de que permanezca el diputado de repechaje. Se tiene que hacer. ¿Por qué llegamos hasta este momento? Pues no lo sé.
no estuvo integrado, no se impulsó en el Congreso del Estado, no estuvo como agenda legislativa. Habría que preguntarnos eso, se debió haber hecho. El Congreso del Estado está polarizado hoy en día. Recuerda lo que pasó el día de ayer, está muy dividido, ¿sí? Y se ha dividido más por un tema de la pandemia y el desarrollo social que ha existido. Entonces, está muy dividido. Meter este tema es difícil, es complicado, pero se tiene que hacer. Ahora, si el tema se va a meter para desaparecer, híjole, y no se va a discutir en el poco periodo que pueda hacerlo, pues entonces sí estamos mal. Sí voy de la idea de postergar el inicio del proceso electoral local, ojo, pero con la idea de trabajar y discutir en el tiempo posible sobre el tema de, para mi juicio, la permanencia y por qué es necesaria la permanencia del diputado de repechaje. 1. 2. Si nos vamos al tema de trabajarlo, a discutirlo por un tiempo presupuestario, cuidado, porque los partidos políticos tienen prerrogativas a nivel nacional y prerrogativas a nivel local, ¿ok? De hecho, los partidos políticos locales, bueno, no locales, sino nacional, con presencia local, sobreviven de eso, de las prerrogativas, porque si no tienes prerrogativas, no tienes. El Comité Ejecutivo Nacional no te manda dinero, entonces sobrevives de eso. Entonces, si es un tema presupuestario, entonces, ¿por qué no mejor los partidos políticos devuelven sus prerrogativas de gasto ordinario, por ejemplo? Y ya hacemos. Si es un tema presupuestario de los 170 empleados que tiene el IEPAC, ¿por qué no bajamos, sí, el número de empleados que tienen, por ejemplo? Oye, doctor, oye, Fernando, aquí es un tema que incluso decía, yo al principio decía que el IEPAC no existe. ¿Y por qué digo esto? Veo en los municipios, tú decías, en cuanto a plurinominales, regidores plurinominales, o incluso a mismos alcaldes, que han aprovechado esta pandemia para venderse y promocionarse, y cada día salen a repartir ellos con sus despensitas, diciendo yo te los doy, mira esto, te los doy yo, o sea, vendiendo una imagen, incluso publicitándose, pagando en Facebook muchas veces esa publicidad. Y yo no veo a IEPAC, igual que aquí en Mérida, a diputados federales haciendo lo mismo, y yo no veo que IEPAC, que creo que tiene algo de dientes, aunque parece de leche, no hagan nada, Fernando. O sea, ¿dónde está el trabajo del IEPAC? El IEPAC solamente es nada más cuando hay elecciones, pues no me sirve. Si no hay un trabajo constante, ¿cuál es el problema ahorita? Ahorita dice, oye, como no podemos reunirnos, no hacemos trabajo virtual. ¿Por qué? No hay tecnologías para que el IEPAC pueda trabajar virtualmente con la sociedad y estar acompañada. O sea, eso yo no lo entiendo. Sí, yo digo que, pues bueno, aquí lamentablemente no estoy excusando al IEPAC, no trabajo ahí, desde luego. Aquí el tema es que la promoción de la imagen de la figura política es para efectos de elección. O sea, tiene que estar explícito que si yo estoy repartiendo despensas como funcionario, por ejemplo, bueno, aunque hay algunas especificaciones de la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, tenga que decir que es porque quiero ser candidato a presidente. Y si está fuera del periodo electoral, es sancionatorio. Si no, no hay más forma. O sea, está limitada la ley así. Yo siento que la ley debería ser más expresa y especificar que no puede haber una promoción de la imagen de ningún funcionario, aunque sea diputado local, aunque sea senador, no debe de existir porque está haciendo promoción para el puesto que le interesa hacer. No solamente y no es el trabajo, por eso, Fer, así, y no es el trabajo del IEPAC decirle, a ver, Congreso del Estado, esta propuesta que te hago es importante, o sea, o el IEPAC no puede hacer propuestas. No, o sea, digo, entonces, ¿por qué me sirves? A eso voy, ¿no? Sí. Pues ahí tienes un punto. Yo creo que pudieron también haber trabajado y de alguna manera hacer presión social para que se legislara y no llegáramos al cuarto para las 12 para hacer una reforma en materia electoral. Yo creo que se debió haber trabajado e impulsado y haciendo foros abiertos, parlamento abierto, discusión abierta en el caso del IEPAC. Ahora, el IEPAC no solamente funciona para efectos electorales, sino también tiene la figura de la participación a través de la participación ciudadana. Claro. De las figuras, del referéndum, que son los mecanismos de participación ciudadana. A eso me refiero.
Pero ahora, es que mira, si tú analizamos, es un motivo de un trabajo que hicimos hace algunos años Ajá. en una universidad, donde nosotros le salíamos a preguntar a la gente, a ver, si Yucatán es cierto que tiene un porcentaje, un índice importante, alto por arriba de la media nacional en materia de participación electoral, ¿por qué no se refleja esa participación electoral en la participación ciudadana por efectos de referéndum, de plebiscito, de iniciativa popular? Exactamente. Claro. No tenemos esa cultura, no le interesa. Lo último que se hizo fue Chapap, por ejemplo. En Chapap se Fer, hizo para hacer Fer, disculpa acá. ¿No le interesa a la ciudadanía o no le interesa al gobierno, no le interesa a IEPAC dar a conocer que tú, ciudadano, tienes este trabajo, que puedes tú acudir, pero yo, ciudadano, si estoy informado y sé que puedo hacerlo, oye, lo voy a hacer. Pero si no me estás como IEPAC dando esos elementos, ¿y dónde está el espoteo de eso? ¿Dónde está? Entonces, la no hay máxima publicidad. publicidad, la máxima publicidad. Entonces, ¿cómo yo voy a enterarme que puedo hacerlo? Así, exactamente. No se refleja. Por ejemplo, si tú checas cuántas iniciativas de plebiscito hay en la Ciudad de México, estamos hablando de 15 a 16 Wow. iniciativas. Aquí no Y tenemos ninguna participan, claro. no, o Ninguna sea, se efectúa. claro, ese es otro tema muy interesante que si a lo mejor se tiene que analizar que hay que hacer más publicidad, más promoción de lo que se tiene, de ser un órgano más de la voz, donde se vea más la autonomía, donde haya más expresión, donde haya un mayor trabajo hacia el exterior, donde la gente se promueva la participación ciudadana, estaría más interesante porque esto ayudaría más a impulsar iniciativas, reforma, plebiscito. Recordemos las figuras del plebiscito y la figura del referéndum, no son muy importantes. Los plebiscitos son para efectos del poder ejecutivo. Claro. Yo quiero promover si es necesario que se haga ese paso peatonal que va de la iglesia al palacio municipal, ¿no? Por ejemplo, las políticas públicas importantes. Para efectos del poder legislativo tenemos el referéndum. ¿Por qué es necesario que se legisle en materia, por ejemplo, de consulta popular? ¿Por qué es necesario reformar la figura del diputado de repechaje? Y ojo, si nosotros comparamos nuestra ley local en materia de consulta popular con la ley federal en materia de consulta popular, nosotros tenemos muchísimas grandes ventajas, a diferencia de la federal. En la federal no puedes hacer sobre temas económicos, de ingresos y egresos, sobre tratados internacionales. No puedes hacer en materia de electoral, de seguridad pública, de Fuerzas Armadas. Tienes 7 a 8 candados donde prácticamente se imposibilita. Recientemente se reformó la Ley Federal de Consulta Popular, que data del 2014, 2013, 2014, se reformó sin haberse estrenado nunca. Se estableció la figura de la revocación del mandato, pero jamás se estrenó, porque es un insulto. La Ley Federal de Consulta Popular jamás va a proceder así como está. Es un elefante blanco, pero en el ámbito local sí es más procedente y creo que sí pudiera funcionar más. El problema es que, pues, no hay mucho interés, a lo mejor productos que no están muy bien enterados, o a lo mejor que productos Pero yo me estoy enterando de esto, Fer, y más o menos sabemos un poquito, pero la ciudadanía no se ha enterado. A eso voy. Entonces, si supuestamente más o menos debo conocer un poquitito de eso, y me estoy enterando ahorita por lo que estás diciendo, imagínate cómo están las comunidades que no tienen internet, que no tienen, diga la radio, Chiquinzonot, Tatsiu, todo. Oye, entonces, ¿cómo voy yo a saber si puedo hacer un referéndum, aunque sea robando el alcalde todo lo que quiera? Claro. O simplemente quiero poner este parque aquí y lo pongo, y la ciudadanía, pues ni modo, pues si es el Tatich, si es el que manda, lo quiere. O sea, a eso voy, ¿no? Sí, no va a la par. Sí, mira, lo acaba de comentar Fernando. Esta gran contradicción ya lo habíamos tocado y puede ser tema de otro programa para analizar más a fondo. Se presume a nivel nacional que los yucatecos tienen una gran cultura política, su participación en las elecciones es de, ¿cómo se llama?, un porcentaje muy alto, rebasando al nivel nacional. Pero ¿qué nos hemos dado cuenta en este periodo de crisis?
donde muchas comunidades, personas y todo, aplauden el cierre de calles, el cerco de comunidades, estados de sitio. Nos damos cuenta de que no hay una realmente conciencia y cultura política del pueblo. Esto que comenta Fernando, ¿cómo lo leo yo? Que es un voto inducido, de acuerdo a las necesidades que tiene la gente y que los partidos lo saben, que tienen que invertir en despensas, apoyos económicos y todo para jalar el voto popular. No es por ideas, no es por posiciones de gobierno, proyectos que lleven a un bienestar de la ciudadanía por el cual se decante el voto popular, sino es precisamente por esta manipulación que se hace. Y ahorita ustedes tocaban una cuestión de qué está haciendo el IFEPAC ante la promoción de las figuras de funcionarios públicos. Aquí en el domicilio de ustedes, hace una semana pasaron varias personas y nos decían que venían de Acción Nacional y que venían a saber el nombre de cuántas personas vivían aquí, de qué edades, para que el presidente municipal de Mérida, Renán Barrera, enviara una despensa. Eso es promoción política, ¿sí? Y lo están haciendo en Mérida y el resto de los 105 municipios, unos a favor de los municipios, de los presidentes municipales y otros a favor o mencionando la preocupación, entre comillas, del gobernador del estado. ¿Sí? Entonces, ahí tendría que entrar el IFEPAC. ¿O estoy equivocado, Fernando? Allá está la figura de la promoción de la imagen, como bien mencionan, que también ya hubo una resolución del órgano electoral federal, del INE, en cuanto a la promoción que se hacía, y el instituto, el IMSS, Mexicano del Seguro Social, tuvo que echar reversa y modificar algunas... sobre AMLO, la imagen de AMLO. He visto las cartas que ya habían enviado, ¿no? Ya el daño estaba hecho. Pero aquí también hubo una inconformidad por parte del PRI en cuanto en materia del IEPAC, donde la promoción de la imagen del gobernador a través de las despensas también, y no, hasta el momento no se ha pronunciado el IEPAC, no sé cómo esté, no conozco la argumentación que establece el PRI en este sentido, pero no se ha pronunciado y estaremos interesantes para ver qué procedería. Porque si es un caso similar a lo que ocurrió con el caso de AMLO, entonces estaríamos previendo, pero aún así el periodo ya está hecho, ya está, no ha sido tan expedita, ¿no? La resolución que se tenga a favor. Entonces, eso es algo que también influye en el comportamiento. Creo que es perfectible, toda ley electoral es perfectible y también los actores políticos y ciudadanos son perfectibles, desde luego que sí, porque para eso existen estas voces de nosotros que estamos opinando, que a lo mejor pueden conformar, que a lo mejor no tengamos razón, pero tenemos el sustento jurídico y la razón social, ¿no? Entonces, por eso creo que se pudiera modificar con el paso del tiempo este quehacer. Y yo siento más, me voy a la ley, porque recordemos que el IEPAC, el INE, son organismos que tienen que cumplir la ley como está, ¿ok? Porque si no lo hacen, puede haber una repercusión. Entonces, yo siento que la ley se tiene que transformar para que esa promoción de la imagen no tenga que ser tan explícita para decir que yo quiero ser candidato, ¿sí? No tenga que ser tan explícita para promoción electoral. Creo que pudiéramos transitar a darle más dientes para que sea muy cuidadosa la promoción de despensas, sino a través de la imagen pública. Claro. Tú dices, bueno, ¿qué pretende ser el gobernador si ya es gobernador? ¿A qué aspira? ¿Ser candidato a la presidencia de la República? A diferencia de otros que son funcionarios públicos que sí de alguna manera ves que pudieran aspirar a ser diputados, a ser regidores, que promocionan su imagen pública en redes sociales, que bombardean, valga el calificativo, su imagen con actividades que están haciendo, que repartiendo despensas, que haciendo lo otro. Eso es muy notorio
Es muy notorio. Entonces yo creo que si no existe una reforma donde se establezca y tipifique claramente qué es la promoción de la imagen para efectos en materia electoral, donde no tenga que decir específicamente que yo quiero ser candidato, y es decir, aplique el resolutivo de que me estoy adelantando a un periodo electoral. Yo siento que no debiera ser así, se puede modificar. Creo que Bueno, simplemente Fernando, con, de, perdón, de veras, híjole, está simplemente con, interesante, sí, don Jorge, ajá, es que Juan, híjole, muy ajá. interesante, pero como siempre el tiempo se nos acaba. Oye, se nos terminó nada más para terminar dos preguntas, Fernando. Pues con esto que estamos tomando de la imagen de algunos funcionarios municipales y estatales, pues ya hay demasiados suspirantes para el proceso del año que viene. Eh, a tu juicio, ¿cuáles serían los perfiles de candidatos que se deben de cumplir? Porque ser candidato tiene su chiste, no es cualquier cosa. Hasta ahora, desde mi punto de vista, considero que el exceso de mercadotecnia política nos ha promovido a la ciudadanía nada más productos engañosos, ¿sí? Que promueven una imagen, pero no contenidos. Y, como decía el viejo Reyes Heroles, ¿sí? El fondo es forma, ¿sí? O la forma es fondo también, ¿sí? ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, si decimos nombres, les vamos a hacer promoción política. Ajá, no, Yo bueno, sí. esperaría a ver el resultado electoral que viene Uh-huh, para el mes de junio del 2021, para ver si todavía sobrevive el PRI en el uh-huh. contexto nacional. Es más interesante ver. Lo que estamos viendo es que si el PRI tiende a desaparecer como en el PRD sucedió o está sucediendo en mayor escala, pues esos se van a ir a un partido oficial. Si tú analizas las encuestas para el próximo periodo electoral con miras a un año, Uh-huh. pues sin tener candidatos establecidos, pero sí aspirantes, vemos que todas las tienen, las 13 gubernaturas que estén en juego, pues las va a tener el partido político oficial, ¿ok? Hasta ahora. Dado caso, al caso de Sí. Querétaro, ¿no? Salvo el caso de Uh-huh, Querétaro, sí. pero prácticamente, y es gente vinculada a su gabinete, por un lado. Ajá. ¿Qué pasaría en el escenario local? En el caso de que el PRI se debilitara aún más, que esa migración de actores políticos se fueran hacia el partido ahora oficial. Como lo que pasó ayer, ¿no? Que El Partido realmente ayer, Socialista no, pero eso no, o como dice Morena, Juan, a Morena. como dice hacia Morena. Fernando, lo que pasó ayer, que el PRI se vio Claro. completamente militado, el senador, y queriendo llevar aguas para su molino, no se da cuenta que lo que hizo Jorge Carlos fue darle en la maíz a su partido. Es la realidad. ¿Mm? Eran 6 de los 6, lograron rescatar otra vez a Enrique Castillo y a ¿cómo se llama? Yanis, que se habían pegado con Jorge Carlos. Creo que los arrepentidos quieren Dios, si no ahorita estuvieran, ¿cómo se llama? En el proceso de expulsión y Jorge Carlos defendiendo de que son mi equipo, estoy haciendo chanchullos con ellos, no PRI, necesito que sigan conmigo, si no, mis chanchullos no van a seguir. Hoy es una aberración que saques un video, Jorge Carlos, diciendo eso. Es un detalle que incluso abona a que este PRI maltrecho, a un PRI desbaratado, lo siga hundiendo más, ¿o no? Y aún así, haciendo un paréntesis en esta apreciación, aún así que el partido político quisiera expulsar a estos militantes Claro, legisladores, ellos se van al tribunal y lo claro, ganan. tienen, y Sí, lo van a Lo ganar. ganan, como porque diputados es, tienen toda la... por supuesto, Sí, pueden Claro, votar a favor o claro, en contra y sí, lo claro, ganan. en contra. ¿Hacia ajá. dónde va la migración política del PRI? Muy probablemente, como pasó en Puebla, iría hacia el partido político oficial en el gobierno federal. En el momento. ¿Hacia qué personaje? Pues Pobre Morena, entonces. Sí. hay un Bueno, personaje ajá. claro, específico, que es muy cercano al titular del Ejecutivo Federal, que decidió esperarse, quiso ser candidato a gobernador, decidió esperarse
es un empresario que goza de cierta simpatía. De por allá del oriente del estado. del Ajá. oriente del estado. Querido amigo Liborio, te saludo. Lo promocionaba, Oye, mira. A mi querido Oye, amigo Liborio. Fernando, Los saludos, Fernando, buen amigo Liborio. Para que Fernando, ¿y qué nos seamos puedes, claros. qué nos puedes comentar acerca de también algunos suspirantes directivos de cámaras empresariales que suspiran por estar también en la palestra política? Y es sano para la democracia que el poder económico y el poder político se unan en una forma de gobierno. Pues siempre han estado, ¿eh? Así es, nunca Siempre dejaron han de estar. estado. Han mantenido cierta distancia. No, han estado Ujú. hasta en la cocina, yo siento. No, no han estado solo en el PAN, han estado en distintos partidos políticos, Sí. están en el partido oficial y están Estar en haciendo Morena, ve a negocios. Salinas Pliego. No, Por favor. ve al hijo de Barlet Díaz, y tienes a muchísimas personas que todavía tienen aspiraciones políticas como cualquier persona que pudiera tener, o el interés, el ejercicio del poder público. Ahora, el tema de fondo es el proceso de corrupción que existe, de sacarle ventaja, de cercanía con los actores políticos para que puedan incrementar su estatus económico. Ese es el Para problema. hacer negocios. Ujú. Pues están para Señores, hacer gracias. Hay que continuar esta charla. Me gusta mucho. Correcto. Espero que a la gente le haya gustado. Ujú. Fer, gracias. Gracias, Fernando. De veras, Al hay que contrario. seguirlo. Y es un compromiso. Don Juan, gracias. Fernando, doctor, muy Al muy contrario, amable, Juan. muchas gracias. Sí, Gusto, nos ya está, vemos Carlos. por acá. Seguiremos platicando al respecto. Hasta la próxima. Hasta Gracias. luego. Bueno. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.